Jesús resucitó. Jesús resucitó. Si Él resucitó, tú y yo podemos vivir mañana. No importa lo que pueda el mañana decir, tener, querer. Jesús resucitó. ¿Cuántos pueden celebrar conmigo que Él resucitó? Pueden dar ahí un grito de júbilo en casa, empujar a alguien. Jesús resucitó. Son buenas noticias. Esto es algo que tú y yo debemos celebrar cada día. No tenemos ya más miedo de la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Hoy la gente por millones va a lugares sagrados a adorar a gente muerta. ¿Qué caso tiene hacer eso? La tumba de Alejandro Magno, la Cábala en la Meca, donde se venera a Mahoma, o el Buda. Yo sé que no son budistas, pero cómo les gusta lo que los budistas hacen. Hombres muertos, sus tumbas están ahí. La tumba de Jesús no está, Él vive. La tumba fue abierta, Dios lo resucitó, Él vive, Él reina. Aun y cuando tú creas que las cosas no están saliendo como quieres, aun y cuando tú veas y tengas problemas y creas que esos problemas definen quién eres y lo que puedes, Jesús resucitó. Él es la nueva definición de quiénes somos. Ya no somos lo que tenemos, podemos o queremos, ni siquiera lo que decimos. Somos la realidad increíble y trascendente de que Jesús resucitó. Hoy voy a hacer todo lo que está en mi poder para traerte esta buena noticia y moverte en lo más posible, porque si tú y yo no estamos fundados sobre la razón de la resurrección, tú y yo no vamos a tener razones suficientes para vivir. Si tú y yo no tenemos como razón para vivir la resurrección, tú y yo no vamos a tener razones suficientes para vivir. La razón está en la resurrección. Ese es el título. ¿Qué te parece si le dices a alguien, si se encuentra alguien cerca, dile: la razón está en la resurrección. La razón está en la resurrección. Qué increíble. Bienvenidos sean, familia, amigos, conocidos de Dios. Qué bueno que se encuentran aquí celebrando. A mí me parece increíble. Yo no logro a veces, aunque claro, entiendo, por muchos años viví así, donde pensaba que este era un día más de problemas, un día más de angustias, un día más que sobrellevar. Cuando Jesús resucitó, cuando ya la vida no puede sernos igual, cuando ya las crisis y los cambios ya no pueden sernos igual, Jesús resucitó. Yo quiero hablarles de esto que sucedió. Y bueno, estamos en el capítulo 3 de nuestra serie Buenas Noticias Mejor que la Verdad. Y quiero hoy compartirles un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Me pueden acompañar con sus Biblias o en su YouVersion, la aplicación de YouVersion. Pedro nos tiene un pasaje justo para este día de resurrección. ¿Cuántos están listos para un poco de palabra? Yo no estoy listo para un poco, yo quiero mucho de palabra que me dé nuevo vocabulario, nuevo lenguaje. Quiero hablar diferente, quiero hablar ahora con su palabra. Si su palabra no está cambiando cómo hablo, yo creo que no estoy creyendo su palabra. Su palabra tiene poder y poder de resurrección. Escuchen a Pedro, amigo de Jesús, testigo de su resurrección, hablándonos en su carta, en 2 de Pedro capítulo 2, dice Pedro: no les estábamos contando ningún cuento. Como dijera Sigmund Freud, el cristianismo es un cuento de hadas. Él nunca leyó la Biblia. Así muchas personas creen que el cristianismo es un mito, una leyenda urbana. Pedro dice: no les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá
y revelará su poder. Él vino, Él vendrá. Él cumplió, Él cumplirá. Puedes confiar en eso. No pongas tus expectativas en la gente, pon tu esperanza en Dios y tú verás que Él cumplirá. Él vino, Él vendrá, Él cumplió, Él cumplirá. Porque nosotros ya vimos, no estamos contándoles un cuento, nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Nosotros lo vimos, fuimos testigos. Esto es algo increíble en cuanto a la resurrección. La resurrección, mis amigos, no es un buen libro que te va a ayudar, no es un retiro espiritual, no es encontrarte con el amor de tu vida, porque vamos por la vida con esas opciones. Vamos pensando en tener esa casa o conseguirnos ese auto o finalmente ser libres de esa adicción, pensando que en eso va a ser lo que nos dé sentido. Y dice Pedro, lo vimos con nuestros propios ojos. Él resucitó, lo vimos en su nuevo cuerpo transformado. Y estamos hoy hablando de esto. Si esto fuera un cuento, no lo estaríamos contando hoy. 2000 años después, dime, si tú tienes algún libro que lo lean hoy, 2000 años después, pásame lo que quiero leerlo. Pero si tú no lees la Biblia, no digas que esto es un cuento de hadas, no digas que esto es un mito, una leyenda urbana. Esto pasó. La historia se divide en un antes y un después. La historia misma habla de el hombre, habla de Jesús como el que la cambió. Él existió, Él vivió, Él murió, Él resucitó. No hay otro como Él. Estamos muy acostumbrados a la ideología occidental, a la escuela clásica, a los griegos que heredaron su filosofía a los romanos. Estamos acostumbrados a pensar en la superación, estamos acostumbrados a pensar en enfrentar los cambios, la resiliencia. Y saben, todo eso palidece con la resurrección. Buscamos razones para creer, buscamos razones para vivir, buscamos algo que nos dé sentido. Y dice, fuimos testigos, no te vamos a querer vender algo, no tenemos ningún beneficio de esto, fuimos testigos. No te vamos a invitar a un seminario, no vas a comprar una membresía, fuimos testigos, esto pasó, lo vimos con nuestros propios ojos. Para cuando tú quieras algo en qué creer, pregunta a esa persona, ¿lo viste? Si no lo vio, dile, next, no me interesa. No quiero más terapia. Yo quiero la verdad. Yo quiero vida. Yo quiero que esto me cambie. No quiero seguir dependiendo de estas drogas para otro día. Quiero la vida misma de Dios hecho carne y resucitado el tercer día. Dice, no les estábamos contando, bueno, estábamos con Él. Dice, en 2 ocasiones Pedro fue impactado por Jesús. La primera fue en la transfiguración, la segunda en la resurrección, y cuenta de la primera vez. Dice Pedro, estábamos con Él en el monte santo cuando resplandeció con la gloria y honor de Dios el Padre. Este momento fue único, una voz desde la imponente gloria dijo, este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo. Imagínense, Jesús se transformó, Jesús de repente se hizo el sol, de repente Jesús cambió y ante sus ojos vieron al mismo Dios hecho hombre en Jesús. Es el monte de la transfiguración. Podemos entonces, dado esto que hemos visto, podemos confirmar, dice Pedro, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien. Vean esto, yo les animo, esto es lo que Dios nos dice a diario. No te vayas con algún cuento, no creas esas fake news. ¿A dónde está tu atención? ¿Por qué andas tan perdido? Dice,
podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Vean esto, cuidadosamente. Muchos cristianos viven como, imagínense, son cristianos pero viven como si Jesús no hubiese resucitado, porque en la semana no nos levanta ni un tráiler. Se levantan pero arrastrando la toalla o cantidad de cosas. Viven cargados de culpa, cargados de vergüenza, cargados de miedo, porque creen en algo de su ilusión o de su sugestión, pero no se han dado el tiempo para seguir cuidadosamente las palabras de los profetas. Conocen tan cercanamente de esta escritura como el próximo post de su artista favorito o de la celebridad que leyeron ayer. Así conocen la escritura. No les da más impacto esta escritura que lo que ayer escribieron en alguna meditación o en alguna situación a alguna persona conocida. Esto que Jesús hizo está escrito. Tú no tienes que inventarlo, tú no tienes que creerte algo, solamente tienes que seguirlo cuidadosamente. Porque es que vamos por la vida tratando de hacer algo distinto a lo que ya está escrito. No, déjame sentirlo, déjame yo verlo, que venga un ángel y me lo diga. No, yo quiero que Dios me responda, yo quiero que Dios haga algo por mí, pero no pasa eso. Cuando ya pasó, ya fue, ya está escrito. ¿Cuándo va a ser el tiempo en que hagamos lo que Dios nos dice, dado lo que Él hizo por nosotros al resucitarnos a nuestro Salvador? Dice Pedro, sobre todo deben entender que ningún profeta habló, ninguna profecía está en la escritura porque el profeta se fue con sus cuates y después experimentó con el peyote y dijo, yo vi a Dios. No fue así que estos hombres escribieron esto que estás tú y yo leyendo. No fue un profeta muy ilustre, no fue un profeta muy conocido, no fue alguien que era por los demás apreciado. Fueron personas sencillas que Dios usó porque se dispusieron en ello. Dice de hecho este versículo, el 21, Dios inspiró en ellos. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios. 300 veces en la Escritura tú vas a encontrar personas diciendo palabra de Dios. ¿Y saben qué pasaba si esa palabra no se cumplía? Los apedreaban. Los apedreaban. De 100 cosas que decían, si una no se cumplía, los apedreaban. Eran profetas que se decían enviados de Dios y eran embusteros, estafadores, mentirosos. Una cosa que no se cumpliera, los apedreaban. ¿Sabes cuántas cosas no se cumplieron de las profecías de Nostradamus? Un 30%. Del 100% de sus profecías, un 30% no se cumplió. Y le creemos por el 70% restante. ¿Cuántos profetas tú conoces? ¿Cuántos profetas hemos visto en la televisión que dicen y cuentan y profecías no se cumplen? Era como para que ya los dejáramos de seguir. Pero muchos cristianos y mucha gente pone más su confianza en la emoción de algún profeta que en la escritura y sus profecías. Están más pendientes del canal de YouTube o de la transmisión de televisión de algún profeta que va a contar algo que le salió esa mañana o que es el momento en que quiere de hablarlo o que simplemente quiere sacarlo, menos el diario cuidado de estar en las Escrituras y que tú y yo verifiquemos, que tú y yo comprobemos si esto fue verdad. De modo que quiero compartir brevemente 2 profecías que se cumplieron al pie de la letra. Una es del Antiguo Testamento y otra es del Nuevo Testamento.
Eh, Fíjense que ahí, en este pasaje que recién leímos, hay un versículo que sigue a lo que recién les leí, que dice que haremos, bueno, dice Pedro, harán bien en cuidar, de seguir en seguir cuidadosamente estas palabras, pero después Pedro dice que esta escritura es como una lámpara en un mundo oscuro. Así dice este versículo en particular, no lo incluí, pero quiero, bueno, decírselos. Dice así Pedro: la escritura es como una lámpara que nos guía en un mundo oscuro. Como una lámpara. Eso necesita poder de resurrección. No nos levanta ni una grúa, una lámpara. ¿Sabían que este mundo es oscuro? ¿Cuántos pueden decir sí? ¿O cuántos creen que es color de rosa y que aquí es para cumplir mis sueños? ¿Y cuántos saben que este mundo es oscuro y es perverso? Yo no entiendo por qué decimos que hemos evolucionado cuando seguimos explotándonos unos a otros. Yo creo que esos que creen en la evolución son unas ternuritas, porque seguimos siendo los cavernícolas salvajes de hace cientos de años, pero vivimos creyendo de que estoy bien, de que no hay problema, de que yo sé qué hacer, yo sé cuándo paro, yo sé a qué horas me levanto, yo sé a qué horas me duermo, ¿no? Seguimos viviendo como si no hubiera peligros, como si todo fuera bueno, si estuviéramos ya en el cielo. Y dice Pedro, harían bien en seguir cuidadosamente estas palabras, porque este mundo es oscuro, y este mundo es siniestro, y este mundo es salvaje. Este mundo te va a destrozar, te va a devorar, te va a decepcionar. Necesitas tomar la lámpara de la escritura para que te conduzca en la oscuridad. Pero mis amigos, en lugar de guiarnos por una lámpara que es la escritura, ¿saben por qué nos guiamos? Por el momento. ¿Por qué nos guiamos? Por lo que siento. ¿Por qué nos guiamos? Por a ver cómo está hoy el día. No, pues hoy se ve despejado. Nos guiamos por cualquier cosa que se nos antoje, menos la escritura. Nos guiamos, nos sentimos animados o desesperados por lo que está pasando. Imagínense lo que cada día implica vivir así. Imagínense, ¿cómo es vivir así? Sin guía, sin saber qué hacer, sin encontrar el camino. Imagínense. Yo les animo que llegando a casa, por media hora, todo lo que hagan, lo hagan con los ojos cerrados. Yo les invito a que lo hagan. Yo sé que van a tener la tentación de querer abrirlos. No, yo quiero ir a ver. No, cierren los ojos y todo lo que hagan, háganlo con los ojos cerrados. Intenten hacer eso. Ir al baño, comer, bañarse, háganlo, les va a ayudar, de hecho, al lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho de su cerebro ayuda con la creatividad. Yo les animo que lo hagan. Vivimos en la oscuridad. Vivimos dependiendo de nuestras emociones. Y dice Pedro, harían bien, porque esta escritura es como una lámpara que nos guía en el día oscuro. Pero ¿saben algo increíble? Que esta escritura, la escritura que nos fue dada, que no es acerca de nosotros, pero nos fue dada para que camináramos en la oscuridad mientras atravesamos este mundo. Esta escritura que nos fue dada, pero que no es acerca de nosotros, es acerca de Jesús. Esta escritura es acerca de Jesús. Toda la escritura, de principio a fin, es acerca de Jesús, de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y esta escritura nos apunta. Y mientras tú más estás en la escritura, más Jesús se revela a ti. Y dice este pasaje, hasta que el lucero de la mañana amanezca en sus corazones. Así, que nuestro caminar con la escritura sea tan cercano,
que nuestro caminar con la Escritura sea tan diario, que nuestro caminar con la Escritura sea la medida de nuestro día, hasta, dice así Pedro, hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Eso es lo increíble, que la Escritura no solamente es algo para guiarnos en el momento, la Escritura es tan poderosa que es para guiarnos en toda una vida. Tú puedes tomar esta luz más poderosa, que es mucho más grande, y te puede guiar esta luz no solamente en el mañana, no solamente en lo que pueda pasar en la semana. Esta luz es tan poderosa que te puede ayudar en toda tu vida para lo que tienes que hacer. Ya no tienes que depender de lo que sabes en una carrera. Ya no tienes que depender de lo que alguien te dijo, de lo que alguien prometió para ti. Tú puedes depender de la Escritura para toda una eternidad. Tú puedes esperar en lo que Dios ha dicho en su palabra, en la luz que nos ha dejado en su resurrección. No solamente en lo que tú sabes en la Escritura, sino en lo que Él hizo en la resurrección, para depender toda tu vida. Toda tu vida. Imagínense, tenemos esta proyección para años en nuestras vidas y seguimos viviendo al día. ¿No les parece que le hacemos a la resurrección? Y bueno, gracias al Señor que el Señor, Él está en el cielo y reina. Dice David en este salmo increíble, 1000 años antes del nacimiento de Jesús, David dice: porque tú no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, 1000 años antes de que Jesús resucitara, David profetizó que Jesús, porque dice, el único que ha sido santo es Jesús, no ha habido otro santo que Jesús. Aparte de Jesús todos somos pecadores. Es en Jesús que podemos ser santos, pero sin Jesús todos somos pecadores. En Jesús, el santo, Dios guardó al santo para que no sufriera corrupción, no lo abandonó en el sepulcro. 1000 años antes David profetizó que Jesús resucitaría. 1000 años antes. Jesús mismo profetizó su resurrección. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no solamente David, Jesús también profetizó su resurrección. En Marcos capítulo 8, estas son palabras de Jesús, versículo 31, Jesús dice, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos. Vean esto es increíble. Me encanta que Jesús, a quien cuidó, fue a sus discípulos. Jesús, pero Dios, ¿por qué siento que no me amas? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué de nuevo estoy luchando con esto? Es que, bueno, Jesús con sus discípulos. Mis amigos, esto puede animarte o puede decepcionarte. Puede animarte si tú eres un discípulo. Si tú no eres un discípulo de Jesús, te va a decepcionar. Jesús te va a decepcionar, porque Jesús no va a hacer lo que quieres. Pero si tú eres un discípulo de Jesús, tú vas a hacer lo que Jesús quiere. Y eso es mucho mejor, porque Jesús murió por sus discípulos, por los que habían de creer. Dice Jesús, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. 3 días después resucitaré. Hay más de 300 profecías escritas antes de Jesús que se cumplieron al pie de la letra. Yo quiero preguntarte, ¿qué más quieres que se cumpla? Mis amigos, si tú no crees lo que ya fue escrito y no crees lo que ya fue dicho, esto es lo que va a pasar. Nada te va a satisfacer. Tú vas a ir por esta vida buscando que te satisfaga, creando un vacío mayor en ti, hiriéndote más, lastimándote más. Si tú no crees en lo que ya fue hecho por ti
y en lo que Jesús hizo para que tú creyeras, nada podrá hacer que tú creas, aun y cuando te ganes la lotería, aun y cuando tengas el mejor cónyuge, aun y cuando te vayas a vivir a Europa, aun y cuando no haya coronavirus. Ojalá y en estas profecías hubiera alguien que hubiera dicho el 2020 no iba a existir, nos íbamos a pasar al 2021. Estas profecías que Dios nos dio son acerca de Jesús y su cumplimiento para ti y para mí. En Jesús es que tú puedes vivir, en Jesús es que tú puedes saber que es mejor para ti. Yo quiero preguntarte en esta mañana, no quiero que pase otro día sin que la resurrección sea tu razón para vivir. No quiero que pase otro día sin que tu esperanza esté puesta en la Escritura. Yo quiero hoy llamarte, así como Jesús nos llama a cada uno, quiero llamarte en su nombre. En el nombre de Jesús yo quiero llamarte a salir de todas tus razones en las que hasta ahorita has construido tu vida. Yo quiero animarte a salir de la tumba, porque ¿sabes qué? Vivimos con miedo, porque estamos en la tumba, vivimos en tumbas y Jesús resucitó. Vivimos en tumbas de miedo, vivimos en tumbas de muerte, vivimos con miedo y con miedo tú y yo reaccionamos. Mis amigos, el orgullo que nos divide, el orgullo que nos separa, el orgullo que no nos permite creer es por el miedo en el que vivimos. Vivimos en tumbas por las razones que hemos creído. Tú has creído que esa persona iba a cambiar. Tu razón es que eso iba a pasar. Tú has hecho cantidad de razones para dar sentido a tu vida y se han hecho tumbas. Y hoy tú y yo vivimos en tumbas esperando por cosas que no van a pasar porque no van a resucitar. Lo único que Dios va a resucitar fue a su Hijo. Es lo único que Él ha hecho. Mis amigos, fuera de Jesús y su palabra, todo es imperfecto, todo es perecedero, todo es limitado. Finalmente todo está muerto. Fuera de Jesús y su palabra, todo está muerto. Yo quiero invitarte hoy a que salgas de las tumbas a las que has creído y que tomes la Escritura como el poder de tu resurrección. Aun y cuando esto implique que enfrentes esas razones que tú has creído. Dos profecías que Jesús cumplió 1000 años antes y que Él mismo cumplió. Hay más de 300 que fueron escritas. Y dice Pedro, harán bien en seguir cuidadosamente estas palabras, porque van a ser como una luz en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana nazca en sus corazones. ¿Qué les parece si oramos al Señor? ¿Qué les parece si tomamos un tiempo ahí donde estás? No sé en qué áreas de tu vida la resurrección aún no ha llegado. ¿En qué áreas de tu vida aún sigues creyendo en tus razones, pero no en la razón de su resurrección? No hay nada que se compare, mis amigos. Filosofía, teología, ideología. No hay nada que se compare con la razón de la resurrección. No habrá cosa que tú hagas, tengas o puedas que se compare con el poder de la resurrección. Son tumbas, no se comparan con la tumba vacía de su resurrección. De modo que yo quiero invitarte en esta mañana, quiero invitarte a que tu razón sea la resurrección. Tu razón sea la resurrección. Y que dejes que ese poder que fue el que levantó a Jesús de entre los muertos empiece a llenar tu vida. Ven a Jesús, ven a Jesús. Dile: Jesús, estoy muerto. Señor Jesús, he creído tantas razones, te necesito. Dame esa vida que no tengo. Dame esa razón que es más que suficiente. Porque no solamente mi alma lo necesita mi familia, lo necesita mi
mi trabajo lo necesita, esta sociedad en la que vivo, necesitan más que sus razones, necesitan la razón de su resurrección. Y Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu, Señor, te decimos, sí, te decimos, aquí estamos, te decimos que vamos a seguir cuidadosamente, que será desde el principio de un seguirte, de un cuidar todo lo que tú has dicho, que será tu palabra lo que ahora sea nuestra palabra. Señor, gracias, gracias Señor por lo que hiciste por nosotros. Gracias Señor por tu increíble amor hacia nosotros en todo esto, toda esta historia de miles de años en la que queremos ser parte, toda esta historia en la que tú has entretejido tu salvación, queremos ser parte, aun y cuando Señor no entendamos y tal vez nos enfrentemos a rechazo u oposición, como el mismo Jesús dijo que enfrentó el rechazo, como él mismo dijo que lo matarían. Tal vez en las cosas difíciles que enfrentemos, Señor, no vamos a creer eso que estemos pasando, vamos a creer en lo que ya pasó, en lo que ya sucedió, en tu resurrección para cada cosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Podemos ponernos de pie. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a aquel que resucitó, a aquel que vive? Señor, gracias, gracias. Yo sé que les haría bien dormirse temprano. Mis amigos, sin el poder de resurrección, mis amigos, sin el poder de resurrección, aunque nos cambien el horario y nos adelanten 10 horas, tú y yo vamos a seguir arrastrando la toalla. ¿Por qué? Porque fuera de Jesús hay muerte. Fuera de Jesús hay muerte. Jesús es vida y Él quiere darte poder de resurrección. Lo que tengas tú, mi amigo, amiga, lo que tengas tú que sacar, de donde tú tengas que dejar esas cosas que hoy nos dicen que somos nosotros, lo que tengamos tú y yo que hacer para que Jesús sea el único en nuestras vidas, va a ser nuestra mejor inversión. De modo que muchas gracias por estar aquí. Gracias por es increíble, es algo increíble que tú y yo podamos ser parte de esto. Gracias. Muy buena tarde, excelente semana.